tardes a todos, a los que estáis presenciales aquí y habéis desafiado a esta tarde lluviosa, a esta tarde fría en el Escorial. Y también muy buenas tardes a los que estáis conectados online y vais a seguir esta sesión por este medio. Quisiera dar las gracias a Juan Manuel Calo, como presidente del Foro de Arte, por haber acogido a este ciclo que comienza hoy, que está dedicado a Gaudí. Vamos a contar en estos 3 meses con 3 personas del Centro Gaudí Madrid. Al final se acercará Javier Franco para contar un poco qué es este centro, qué tipo de actividades realiza y para contar también qué es esta publicación que ven aquí encima de la mesa. La conferencia que vamos a tener hoy va a estar a cargo de María Eugenia García Bermejo, que es una persona que conoce bastante bien el pensamiento de Gaudí y desde luego tiene un currículum bastante interesante. Algunos de los que están aquí en la sala seguramente la conocen porque tuvieron oportunidad de conocerla en el curso de verano que se organizó en San Lorenzo del Escorial este verano, en los cursos de la Complutense. Y efectivamente puedo demostrar ahí no solamente su enorme conocimiento de Gaudí, sino su enorme capacidad de gestión, porque fue la secretaria de este curso. Voy a apagar aquí, creo, porque está un poco resonando. Así está apagado. Bien, María Eugenia García Bermejo es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de la asociación Nartex, que se dedica a la promoción y estudio del arte sacro, donde se ocupa de la formación. Ha impartido seminarios en la Universidad Rey Juan Carlos sobre Gaudí y la naturaleza, en colaboración con el Centro Gaudí en Madrid durante los años 2012-2019, y también ha impartido la asignatura Iconografía Cristiana. Ha colaborado en la redacción del capítulo Imagen y mensaje en la Capilla de las Santas Formas de Alcalá de Henares para el libro Las Santas Formas, Historia, Devoción Popular y Arte de la Institución de Estudios Complutenses. Participó en el Gaudí Second World Congress en 2016 con una ponencia sobre el texto del Banco Serpentino del Parque Güell y ha colaborado en 2018 con la Universidad San Pablo CEU en seminarios sobre filosofía y arte. También ha participado en las Jornadas Gaudí en Madrid, tanto en 2022 como recientemente en el 2023, con ponencias sobre la simbología y la necesidad de preservar el patrimonio del Parque Güell. Este año, además, participó con una ponencia sobre uno de los edificios más desconocidos de Gaudí. También colabora con la sección de arte de la revista trimestral Misión y estuvo guiando la exposición del Centro Centro sobre Gaudí. Actualmente trabaja como profesora en un centro de educación secundaria en Madrid y está terminando un máster en Historia del Arte, cuyo trabajo de investigación es la influencia del arte barroco en Gaudí. No quisiera terminar esta breve presentación diciendo algo que María Eugenia siempre quiere que yo añada en su currículum, que está casada, su marido de hecho está aquí entre el público y es madre de 5 hijos. Así que tiene bastante mérito haberse dedicado a todo esto con todos los jaleos que seguramente tiene en la vida cotidiana. Muy bien, pues sin entretenerles más, dejo a María Eugenia que hable sobre el tema que tiene preparado hoy, que es Gaudí y su obra inédita en el Hospital Psiquiátrico de Sant Boi de Llobregat. ¿Qué es lo que os voy a presentar hoy? Pues una obra inédita, que por eso es muy interesante. Pero todo lo que os voy a contar hoy es una obra fruto del estudio. Ahí os le presento. David Agulló Galileas, doctor arquitecto en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Por lo tanto, hoy os vengo a contar la tesis doctoral de un amigo. Y esta tesis doctoral es interesante que la conozcamos, que la difundamos, porque es el reconocimiento público de una nueva obra de Gaudí que hasta la fecha es desconocida y poco publicitada. Las imágenes que os presento vienen de la mano de tanto de Daniel Barbé, Jordi Martín, artistas que han hecho dibujos, alzados, proyectos, y que todas estas imágenes se han cedido para poder mostrárselas a ustedes hoy. Además, hemos sacado imágenes de la revista Métode, del fotógrafo Alex Baue Trías de Bes y de documentos de la Fundación Gloria Soler y del propio Parque Sanitario Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat. Y también les voy a presentar alguna reflexión que la arquitecta Chiara Curti hace en un artículo de la revista Huellas en 2015. Por lo tanto, de lo que vengo a hablar es de lo que otros han aprendido y yo leyéndolo he visto que era interesante ponerlo en común, difundir y dar a conocer obras de Gaudí. Es la función que tiene el Centro Gaudí de Madrid. ¿Por dónde vamos a comenzar? Pues por conocer dónde está Sant Boi de Llobregat y dónde va a estar ubicado nuestro hospital.
Entonces, tenemos dónde está Barcelona, que estaría aquí justo debajo de las imágenes. Sant Boi de Llobregat está muy cerca. Aquí lo tenemos en un recuadro amarillo y aquí tenemos Santa Coloma de Cervelló, que nos suele sonar porque ahí es donde está la cripta de la Colonia Güell, la famosa Colonia Güell de Gaudí, pues está a escasos 2 kilómetros. Y luego veremos la relación, porque Gaudí, que venía de Barcelona a hacer sus trabajos, pasará por aquí para tener que ir al otro lado. Bueno, pues este hospital era un centro para enfermos mentales que se desarrolla en Sant Boi de Llobregat y se va a fundar en 1854. He querido que esté todo como por escrito para ayudar, que si yo voy muy deprisa, que podáis tener también los datos puestos sobre papel. Y va a tener los más modernos tratamientos que en ese momento había, a finales del siglo XIX, que vienen de Francia. Se trae lo mejor. ¿Y quién lo hace? El doctor Antoni Pujadas y Mayán. Él es el que va a fundar este hospital en lo que era un antiguo hospital del siglo XVI, el Hospital de San Baudelio, porque Sant Boi es San Baudelio en castellano. Él lo va a rehabilitar y lo va a adecuar a las nuevas necesidades. Lo que era un convento se va a convertir en hospital, por lo tanto hay que cambiar estructuras y aumentar el espacio en el que se va a desarrollar todo esto. Entonces, en las imágenes podemos ir viendo cómo va a ir creciendo el hospital, porque se van a necesitar comprar terrenos para que los pacientes, esto es muy importante, puedan trabajar oficios artesanales. En la terapia para trabajar con los enfermos se considera que el trabajo artesanal se convierte en una ocasión para que el enfermo pueda incorporarse luego a la sociedad. Esto es una cosa que hoy en día lo vemos como normal, pero en ese momento era algo vanguardista. Y dice que va a utilizar terapias como los juegos, los paseos y los conciertos. O sea, la música como una ocasión de terapia para los enfermos. Que yo cuando pienso en esto digo, ¿estamos hablando del siglo XIX? Pues, ¿de qué época estamos hablando? Pues sí. Pues esta institución privada en poco tiempo adquirió dimensiones considerables y el bien que supuso en la época permitió acoger no solo a enfermos privados que familias costeaban y que llevaban allí a sus enfermos porque era el único lugar donde podían tener un trabajo con ellos importante, sino que se van a hacer cargo de pobres, de indigentes y de huérfanos. Por lo tanto, el centro va a acoger a los que pagan y también se va a hacer cargo de todos los que tienen una necesidad y no tienen quien les atienda. Y esto, desde el primer momento, el centro no hace discriminación. ¿Qué se va a encontrar? Con un problema, y es que ciertas familias no quieren que sus enfermos participen y compartan la vida con otros que no tienen su situación económica o su situación social, ¿no? Esto va a generar un problema. Aquí les presento imágenes y aquí quiero que veáis dónde estaría ubicado nuestro jardín. Aquí tenemos instalaciones, hospitales, la iglesia. Pues nuestro jardín modernista estará aquí. Y ahora os presento otra imagen donde podemos ver de nuevo nuestro jardín modernista. Destaca una torre, luego veremos por qué, algún espacio como un puente. Pues la iniciativa provocó la caída de enfermos privados. La caída de enfermos privados provocó una mengua de ingresos. Y además coincide con que en ese momento se da una epidemia de cólera importante y se incrementan los gastos y el centro entra en quiebra. En ese momento es cuando el Papa Pío IX le va a encomendar a San Benito Mendi que restaure en España esta orden hospitalaria de San Juan de Dios que había quedado extinta, que no estaban ya aquí, y le pide que la restaure, que vaya a este centro. Y él va a traer a este centro a las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, que es una nueva orden femenina creada por él. Por lo tanto, en el centro va a haber un sostenimiento espiritual y físico material con los hermanos de San Juan de Dios y con las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Y entre ambos atenderán a la parte masculina y a la parte femenina. El hospital no va a cambiar de estructura, porque la estructura que era vanguardista y era algo genial no se toca. Lo que se hace es invertir fondos para que esta estructura se mantenga y se mejore, ya que, como hemos dicho, era uno de los más avanzados de Europa. Y tampoco se renunció a recibir enfermos sin recursos. Esto que parecía que era lo que había causado la mengua y la quiebra, ellos dicen, no, nuestro ideal es poder conciliar nuestra vocación cristiana de ayudar al prójimo con nuestra vocación de servicio ayudando a los enfermos. Introdujeron además nuevas instalaciones para las terapias, como la medicalización, la hidroterapia,
la electroterapia y además se emplazaron casas para los familiares de enfermos, porque se dan cuenta que a este hospital de Sant Boi de Llobregat llegan enfermos de todas las partes de España y que estos enfermos pierden la relación y el vínculo con sus padres, con sus hermanos, y se dan cuenta que esto también forma parte de la terapia, que los enfermos vuelvan a recuperar la relación con sus padres, con sus hermanos, es un bien para ellos y para su salud. Entonces se hacen casas en este centro psiquiátrico para poder albergar a los familiares y que puedan estar un tiempo con ellos. Además se hacen unas instalaciones para ergoterapia que facilitasen la reinserción de los pacientes. Por lo tanto, no son pacientes que están condicionados de por vida por una situación, sino que son pacientes por los que se apuesta por una reinserción en la vida laboral y en el mundo. Esto también es una cosa, una visión vanguardista. Y para esto se vuelven a comprar nuevos terrenos. Fijaos, porque el número de enfermos en este momento llegó a 1974, que yo pensaba, ¿y qué población tenía el Escorial en este momento? Pues en torno a 1.300. Por lo tanto, la capacidad del número de enfermos que tenía este centro era enorme. Una vista aérea de principios de siglo del hospital, para que veáis cómo era un lugar enorme. Qué desarrollo tan grande. Bueno, pues bien, en los jardines de este parque sanitario se conserva todavía hoy un conjunto arquitectónico modernista desconocido y sin autoría admitida. Ahora lo que yo voy a hacer es dar razones de por qué no tiene un autor que diga yo Gaudí he hecho esta obra y también dan razones de decir y por qué creemos que es Gaudí y por qué me lo justificas. La intervención modernista se va a desarrollar desde 1903 a 1912 y va a consistir en la construcción de fuentes, que ahora os voy a enseñar, bancos, plazoletas, muchos de estos hoy desaparecidos, pero que conservamos imágenes de archivos que nos han cedido para poder ver cómo eran. Todo este conjunto contiene elementos arquitectónicos con características análogas a diferentes obras que Antonio Gaudí estaba construyendo en aquella época. Y solo quiero mencionar dos, porque habría muchas más, pero que me interesen serían la Sagrada Familia, que la va a desarrollar las bóvedas de la Sagrada Familia a partir de 1915 y 1921. Pues bien, en el proyecto que nosotros vamos a ver ya se hace una idea de cómo debe ser el cerramiento. Está poniendo en práctica un volumen que va a asemejarse a la construcción del cerramiento de las bóvedas de la Sagrada Familia. Y luego aquí practica cómo va a ser el trencadís y el corte, la forma del banco que luego utilizará en el Parque Güell. Aquí tenemos algunas imágenes de elementos que ya no se conservan, pero que nos ayudan a ver cómo había grandes paseos, zonas de sombra, bancos, grandes avenidas para el disfrute, para el descanso, fuentes con bancos que ayudaban a escuchar el sonido del agua, que relajaba, a poder tener una conversación, descansar después del paseo. Y todos estos elementos que aquí podemos ver, elementos de rocalla, de los que ahora hablaremos, ya decoraban todo el entorno. Porque lo que vemos son elementos que enmascaran la estructura original, están decorando a través de piedra elementos que en realidad eran a lo mejor un trozo de forja, hierro forjado para hacer las barandillas, o estructuras de los bancos, o azulejos, o a lo mejor ladrillos. Y aquí tenemos un gran lago que reproducía la montaña de Montserrat en medio. Aquí podemos ver una reproducción de la montaña de Montserrat. Montserrat tan querido para Gaudí, por su vinculación a la Virgen y a la tierra de Cataluña. Pues bien, eso ya no nos queda. Nosotros vamos a hablar de lo que nos queda. Os he traído un plano, una vista aérea del recinto y en rojo os he señalado todo su espacio acotado. Y aquí en amarillo, ¿dónde estaría ubicado de lo que vamos a hablar hoy, de lo que nos queda, que es este jardín modernista? Pues bien, estaba orientado al río Llobregat, estaba acondicionado por la valla del recinto y tenía dos avenidas a los lados. Ahora vamos a desgranar cada uno de los elementos que tiene lo que nos queda de este jardín modernista. Entonces, os lo he separado por colores. Va a haber una cueva cascada, que la hemos puesto en amarillo, una capilla inundada,
que la tenemos aquí, que estará dedicada a la Virgen de Lourdes, y luego una plaza con bancos. Entonces, cada uno de estos elementos, pues por ejemplo, la Cova Cascada es la más antigua, que va a ser de en torno a 1906. Está realizada en rocalla, luego vamos a ver imágenes. Tiene forma de cueva y de montaña sobre ella, y está coronada por un baldaquín. Se apoya sobre 7 hiperboloides, que luego os enseñaré qué es un hiperboloide, que es la figura geométrica que Gaudí utilizaba para su arquitectura sacra. Su arquitectura religiosa utilizaba este elemento. La capilla inundada está ubicada aquí y ahora vamos a ver en qué consiste. Cuando decimos capilla inundada es porque todo el entorno que acompañaba era un lago, pero de una profundidad de 25 centímetros. Una profundidad no importante, porque los que estaban en ese hospital eran enfermos y eran niños, pero que permitía, como vamos a ver luego, el reflejo de la rocalla, de la vegetación, la caída del agua y el sonido del agua. Por lo tanto, era un ambiente extraordinario para que los enfermos pudieran disfrutar del jardín. Pues esta capilla inundada se construye en 1911, también en rocalla, y tenía forma de la boca de un dragón abierta, unas fauces de un dragón abierta. De esta boca caía agua. Y lo que se encontraba dentro de la boca del dragón era la Virgen de Lourdes, una virgen que luego veremos estaba coronada por la corona de 12 estrellas. Si corriera hoy agua como entonces, parecería salir de la boca del dragón. Y luego os he traído algún fragmento del Apocalipsis para que veáis las fuentes en las que se fundamenta Gaudí a la hora de hacer esta arquitectura. Y luego, aquí había un pequeño puente que unía lo que era la capilla con la otra orilla. Y por último, la Plaza de los Bancos, que está aquí, que se construye en 1912 y estaba formada por una plaza más grande y otra más pequeña con bancos de trencadís. Esta vista, ahora os voy a decir desde dónde es, muestra un gran puente y luego este primer elemento que hemos dicho que estaba coronado por un baldaquín, pues vuelvo hacia atrás y sería una vista desde aquí. Desde aquí miramos, vemos el puente y veríamos este elemento, esta estructura con el baldaquino arriba. Y fijaos, este elemento nos señala dónde está el norte y dónde está el este. Luego veremos la importancia que tiene la luz en todo este jardín. Aquí tenemos nuestro puente, el baldaquino, y aquí tenemos la gruta de la Virgen de Lourdes. Ahora mismo no está la Virgen, ya no están los elementos, por eso luego voy a volver a las fotos originales de la época para poder ver dónde estaba ubicada. Y esta forma sería la de las fauces del dragón, que originalmente por aquí caía agua y caía y todo esto estaba inundado, todo esto estaba lleno de agua. Entonces, en este agua, imaginaos la profundidad, muy poquita, se reflejaba toda la naturaleza que estaba aquí y también la gruta con la Virgen. Y esta es una vista hoy de este espacio donde vemos al fondo sobresalir el otro elemento que hemos visto, ¿no? Y aquí estaría ese pequeño puente con un banco. Luego veremos fotos donde se ve a los frailes de la Orden de San Juan de Dios sentados en el banco. Y esta es la plaza de los bancos. Entonces aquí podemos ver bancos, cada uno tiene una estructura, aunque tienen elementos de trencadís, pero tienen distintas formas. Por lo tanto, es el banco de pruebas, dice David Agulló, para luego trabajar en el Parque Güell, en el banco serpentino de la plaza. Aquí, ¿qué quiero presentaros? Pues la proximidad que hay desde el Hospital de la Orden de San Juan de Dios, Sant Boi de Llobregat, que estaría por aquí, ¿no? Y la distancia que hay hasta la Colonia Güell. Yo digo, me llama la atención que alguien se hubiera molestado en un hospital en crear toda esta belleza. Un manicomio de principios del siglo XX en el que aparecen amplios espacios con jardines, grandes plazas con bancos, piedra revestida de trencadís, reproducciones de la montaña de Montserrat. O sea, realmente alguien se ha tomado muy en serio este hospital. ¿Qué había en este hospital? ¿Por qué le interesaba tanto? ¿Por qué, además, no dejó por escrito esto sobre mía? No quería mostrar el mérito de decir esta obra es mía. No se le había encargado y había firmado un proyecto, no se le había pagado por él y por lo tanto él lo hacía de forma gratuita. Muchas de estas preguntas surgen a lo largo del estudio de esta obra. Entonces, que veamos la distancia es importante para entender que menos de 2 kilómetros que unen este espacio
pues es el camino que tenía que recorrer Gaudí. Sabemos que ay, se nos ha pasado. Bueno, sabemos que aquí, en la cripta de la Colonia Güell, en 1898 está Gaudí trabajando en la maqueta funicular, que es la maqueta, el estudio de las fuerzas y para ver los pesos y cómo construir la cripta de la Colonia Güell. Desde 1898, por lo tanto, desde ahí muchos viajes hizo Gaudí desde Barcelona hasta la Colonia Güell para trabajar en su maqueta funicular. Sabemos que viajaba desde Barcelona a Cornellá en ferrocarril y desde ahí luego cogía una tartana, que os he traído luego una imagen de la tartana, que muchos sabréis lo que es, pero yo no me hacía la idea y yo he necesitado visualizarlo, entonces lo traigo para todos, para mí la primera. Entonces él cogía la tartana y le llevaba desde la estación hasta las obras de la Colonia Güell y tenía que bordear con la tartana los muros del manicomio. Durante en torno a 5 o 6 minutos estaba bordeando los muros. Por lo tanto, no era un lugar extraño, es que pasaba por ahí. Probablemente tenía que conocer este recinto. Y se han encontrado facturas de estos viajes también hasta Sant Boi de Llobregat, hasta la localidad que da nombre a este hospital. Y sabemos que en Sant Boi de Llobregat había talleres de artesanos que trabajaban con Gaudí tanto en la Colonia Güell como en el Parque Güell. Ellos eran de allí, de Sant Boi, y allí tenían sus talleres. Entonces Gaudí también les visitaba en Sant Boi de Llobregat. Y os traigo una imagen de una visita que hizo Gaudí junto con el señor Güell, con el conde Güell, en 1910, para que veáis qué edad tenían ambos cuando más o menos Gaudí estaba pensando todo esto, cuando estaba diseñando este jardín. Y sabemos que el señor Güell, el conde Güell, tenía relación con el psiquiátrico antes, porque en 1885 tiene lugar una epidemia de cólera, que os he dicho que es uno de los factores que provoca luego la quiebra. Bueno, pues a los enfermos del hospital, el señor Güell los trae a lo que luego será la Colonia Güell, que no estaba construido, se lo trae a sus instalaciones de forma que pueda preservarles de aguas contaminadas y que la enfermedad no se propagase. Entonces, lo que hace es también una obra de caridad y luego les tiene allí y les mantiene. Sabemos que la distancia a pie entre un lugar y otro eran 15 minutos aproximadamente, así hablando ligero, como andamos algunos. Y aquí os traigo la tartana. Así que Gaudí se montaba ahí en la tartana y rapidito se iba a trabajar. Pues este manicomio se llenó de formas fantásticas, obras en las que intervinieron los enfermos. No solamente hay alguien que lo piensa, sino hay alguien que lo piensa y que encomienda a enfermos, que muchos eran niños, unos estaban enfermos y otros eran huérfanos, pero a todos les ayuda a trabajar y a implicarse para que fuera un objeto y una ocasión de rehabilitación. Y van a hacer de aprendices albañiles. No hay documentación de quién fue el encargado de dirigir estas obras y quien lo hizo no se atribuye mérito. Lo hizo, creemos, por misericordia y por caridad. Y os traigo también este dibujo de David Agulló, es muy interesante porque frente a la ingenuidad de ciertas obras que están hechas de una forma tosca, nos encontramos que hay un diseño establecido y muy complicado, porque si pinchamos en la clave de bóveda de la capilla de la Virgen, se puede trazar un círculo, una circunferencia perfecta que enmarca todo el recinto. Y estamos pinchando en la clave de bóveda. No es en cualquier sitio, esto está hecho con un razonamiento muy claro. Y además sabemos que este lago tiene una similitud con lo que sería el Mediterráneo. Entonces ahora vamos a entrar un poco en algunos elementos que nos ayudan a ver que estos jardines de Rocalla no eran una novedad que trajo Gaudí, sino que era un hombre que había estudiado la antigüedad clásica, el Renacimiento, el Barroco, y lo que hace es aprender de todos los estilos del pasado. La montaña que formaban los 7 hiperboloides, que estarían aquí, dice David Agulló que podría representar Jerusalén. Y estamos hablando del Apocalipsis, como habla el Apocalipsis de Jerusalén, de Nueva Sion. Y estas estructuras de los hiperboloides recuerdan a las trompetas de los ángeles que en el Apocalipsis tocan y cada vez que toca uno ocurre algo en la tierra, ¿no? En la primera parte del Apocalipsis. Pues esta forma de trompeta recuerda a los hiperboloides. Y luego la Gruta de la Virgen estaría ubicado en lo que sería Roma. Es una aproximación. Entonces vamos a hacer un recorrido histórico, pues estos jardines de Rocalla, ¿de dónde vienen?
Pues vienen de la tradición griega. O sea, los griegos ya usaban estos jardines de rocalla. Y si bien no nos han quedado hoy en día jardines griegos, sí que tenemos a los jardines del Renacimiento que sabemos que miran a la antigüedad clásica con gusto y con deseo de aprender. Y entonces este jardín del siglo XVI es el Jardín Bógoli de Florencia, que como veis aquí, la rocalla está envuelta en la vegetación y rodeada de agua. Los jardines de rocalla de la época, estamos hablando del siglo XIX, también hace referencia a espacios geográficos reales. Por lo tanto, lo que hace Gaudí de recrear un espacio que recuerda al Mediterráneo ya se hacía en su época. Y aquí os traigo otro ejemplo, que es el Petit Trianon, la Gruta de Apolo. Esto ya es un elemento del siglo XVIII, pero de nuevo está el curso del agua, la naturaleza y la recreación de la naturaleza en esta composición de gruta hecha con piedra artificial, pero que recuerda a la naturaleza. Bueno, pues Gaudí también había hecho esto con Fonseré. Cuando se le encomienda el Parque de la Ciudadela, a él se le encomienda hacer la fuente y toda esta caída de agua. ¿Y el qué hace? Pues también un jardín de rocalla chiquitito, con esta gruta, con estos elementos acuáticos y vegetales. Y también este elemento, que os invito a que lo conozcáis si no lo conocéis, el Parque Samá, que está en Cambrils, merece la pena ir a conocerlo, porque aunque se le atribuye a Fonseré, Gaudí colaboró también con él. Ya lo había hecho antes, fijaos, esto es de 1882. Pues en 1875 hasta el 88 está trabajando con Fonseré. O sea, es lógico que Fonseré, viendo que trabaja bien, que emplea elementos, que el cálculo de aguas y de caída también lo hace muy bien, le vuelva a llamar para trabajar luego en Cambrils. Y de hecho, este jardín merece la pena. Si por casualidad veraneáis por allí cerca y si no lo hacéis, que lo hagáis, id a conocer este parque porque merece la pena. Entonces, aquí podemos ver lo que nosotros vemos en Sant Boi de Llobregat, la estructura de la cueva y de nuevo ese elemento que corona como baldaquino toda la estructura. Vamos a empezar a hablar de la cueva cascada, que es lo primero que hace en 1906. ¿Qué es lo que vemos? En este dibujo, que es un corte, lo que vemos es lo que luego vamos a ver aquí en la imagen. Los hiperboloides y la estructura arriba de baldaquino. Y por aquí un elemento que es una especie de escalera que sube por detrás para poder acceder. Lo que hemos traído aquí es una recreación para ver qué es esto de un hiperboloide, que aquí tenemos medio hiperboloide, aquí tenemos otros medios hiperboloides, y este está invertido y este está en sentido contrario, ¿vale? Esto es como si estuviera boca abajo y esto es boca arriba. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que esa cueva, esa cúpula, tiene esta forma, una forma como un embudo. Y estos pilares también tienen forma, por eso decíamos que tenían forma como de trompeta, como las trompetas del Apocalipsis, porque son como esas patas, esos embudos, puestos boca abajo. Y como veis, el interior todo de rocalla, piedra ensamblada y decorando el interior. Toda esta estructura está formada por bloques de piedra adosados a la estructura original, al alma, sin desbastar y sin mortero. Y recuerda la estructura de las naves del crucero que antes decíamos. ¿En qué la recuerda? En esto. Las naves del crucero tienen esta estructura en la Sagrada Familia. Gaudí comienza la maqueta de las naves en 1915, una vez que ya ha salido de aquí. Y viendo que no tenía presupuesto en la Sagrada Familia para poder seguir construyendo, lo que hace es una maqueta que permita a sus sucesores poder continuar el templo de la Sagrada Familia en un futuro, cuando haya medios. Este es el hiperboloide de una hoja completo. Lo que hemos visto es que Gaudí este elemento, cuando lo corta, se generan esas bóvedas o esos pilares, ¿vale? Y este elemento es lo que vemos aquí. Esto es un ejemplo de una de las bóvedas de la Sagrada Familia. ¿Y qué vemos? Pues cómo se va abriendo, recibe la luz del cielo y la reparte por todas las naves del templo de la Sagrada Familia. Aquí vemos un ejemplo, pero fijaos, aquí hay muchas más. Y lo que vamos a ver es esto, pero por fuera. Entonces vemos la Torre de la Virgen en su interior. Torre de la Virgen, aquí arriba estaría la estrella de la Virgen que recientemente se ha colocado y se ha iluminado. Pues dentro de esa Torre de la Virgen nos encontraríamos este elemento que es ese medio hiperboloide por fuera.
Luego todo esto es la torre que nosotros vemos al exterior, que estaría enmascarando por fuera todo ese hiperboloide. Y luego aquí os traigo que aquí está la cripta, donde está enterrado Gaudí. Simbología, porque Gaudí cuando construye siempre tiene en cuenta la estructura, la función y el símbolo. Por lo tanto, ¿qué estructura va a utilizar? ¿Qué simbología va a querer emplear? ¿Y cómo va a estar hecho? Todo para él viene de la mano y todo tiene un valor. Él utiliza el Apocalipsis como fuente y ese templete sobre la montaña parece la descripción de Sion. Dice, os he puesto una cita porque dice, es la tienda que Dios ha puesto entre los hombres. Por lo tanto, nos encontramos con un jardín que lo que quiere expresar es que Dios está con nosotros. ¿Y con quién está? Pues con los más necesitados, que son los del hospital. Son los niños, son los huérfanos y son los enfermos. O sea, como valor simbólico fundamental. Gaudí trabajó en el norte de la península, como saben ustedes, trabajó en León, trabajó en la Casa Botines, pero también en el Palacio Arzobispal, el Episcopal de Astorga. Bueno, pues sabemos que cuando él viajaba no perdía ocasión de aprender. Entonces, cuando fue a León, también aprovechó, vio la Catedral de León, pero también conoció Burgos, Catedral de Astorga. Y en estas catedrales, ¿qué joyas tienen en las bibliotecas? Pues seguramente tienen y pudo ver manuscritos como el Beato de Liébana o algunos comentarios al Apocalipsis. Por lo tanto, un hombre como era Gaudí, que estaba deseoso de aprender y que no perdía la ocasión de aprender de literatura, que aprender de pintura, de retablos renacentistas, de esculturas barrocas y de arquitectura, no perdía la ocasión tampoco de entrar en las bibliotecas y lo que le pudieran enseñar, pues estaba ahí dispuesto. Pero si no lo vio, estas obras sabemos que viajaron por España y que en la Exposición Universal de Barcelona, que sí que vio Gaudí en 1808, se expusieron. En las miniaturas del Beato de Liébana se sintetiza la simbología apocalíptica con imágenes cargadas de significado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver algún ejemplo. Esto es un detalle del Beato de Liébana, pero es del Códice de Gerona, del siglo X. ¿Y qué vemos? Una estructura cupulada que está sostenida por unos elementos como columnas y encima de nuevo nos encontramos un baldaquino. Esta es la morada de Dios entre los hombres. Y esto es un códice del siglo X. Bueno, pues ahí tenemos la obra de Gaudí. Y quiero que nos fijemos ahora en este elemento, en esta escalera, porque cuando él hace la cripta de la colonia Güell, él también plantea una estructura de una escalera que subiera por encima del pórtico, por aquí se entra la cripta, por aquí se entraría al templo que él no pudo construir, porque la cripta es solamente el inicio de lo que era el templo de la colonia Güell. Entonces, esta estructura que acabamos de ver, que ya estaba trabajando Gaudí, era una forma de entender en el espacio constructivo lo que iba a ser luego en la colonia Güell el desarrollo arquitectónico. Y sabemos que la colonia Güell se desarrolla en una planta elíptica y también esta estructura que nosotros hemos visto, el interior es elíptico, tiene una forma elíptica. Por lo tanto, ya vemos, aparte del templo de la Sagrada Familia, también la colonia Güell tiene influencia y también, como ahora veremos, el Parque Güell. Y aquí, en esa escalera, en 1910, se retratan los niños del hospital el día que hacen la primera comunión. Por eso tenemos esta foto que está en el archivo del Parque Sanitario de San Juan de Dios. Bueno, pues esta foto de 1910 están los niños el día de su primera comunión con los hermanos de San Juan de Dios, están aquí un poco serios. Bueno, pues ahí, con ellos, y por eso tenemos este dato. ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Cómo hay que mirar la imagen? Pues entendiendo la fecha, el contexto y luego fijaos la gruta. Está todo lleno de vegetación. Originalmente, toda esta roca no estaba sola, virgen, sino que estaba exuberante de vegetación. Una vegetación que ayudaba a los sentidos a través del olor, porque eran plantas olorosas, de la vista, del color, el olfato, todo, y además el sonido del curso del agua que por el otro lado estaba cayendo sobre pues toda esa laguna. Sabemos que no todos eran enfermos, que también había niños, de estos muchos abandonados, otros eran huérfanos, no tenían padres, y que habían sido recogidos allí y que ayudaban, trabajaban para luego poder incorporarse de alguna manera también a la sociedad.
Los viaductos del Parque Güell, que ahora veremos algún ejemplo del Parque Güell, se edifican entre 1901 y 1903 y se construyeron con bóveda catalana revestida con bloques irregulares de piedra que recuerdan a la rocalla. Entonces, vamos a ver algún ejemplo del Parque Güell. Aquí, por ejemplo, podemos ver también estos pilares, estas columnas, que también están recubiertas de piedra sin labrar, que nos recuerdan a todo esto que estamos viendo. Y esto es, según entramos por la puerta principal del Parque Güell, pues aquí aparece medio hiperboloide, porque es donde los carros daban la vuelta, dejaban a los pasajeros, daban la vuelta, se ponían en posición para salir del parque. Bueno, pues también todo este elemento de la naturaleza y de la piedra. Como dato importante para introducirnos en el segundo elemento que vamos a ver, y es que el 27 de julio de 1911, procedente del hospital de Cienpozuelos, que está muy cerca de Parla, donde yo vivo, pues llega el nuevo superior al manicomio de Sant Boi de Llobregat. Y el nuevo superior, que se llama Juan de Dios Gómez, durante su estancia en Sant Boi, aprueba y queda por escrito edificar una gruta a la Virgen de Lourdes en el parque. Y aquí vamos a ver ahora la gruta de la Virgen de Lourdes. Aquí vemos la gruta, ahí está en blanco la Virgen de Lourdes y aquí está Santa Bernadette. Entonces, cuando amanece, que amanecería por donde estamos desde allí, el sol incide directamente, entra en la gruta, porque la gruta está orientada al sol, al naciente, y los templos cristianos estaban orientados también al sol. Entonces, no es solo que ilumine la gruta, es que aquí lo primero que se encontraría al sol es el altar, porque eso es una capilla que no solamente es una capilla decorativa, sino que es un templo chiquitito, un templo donde se realizaba la misa. Tiene su torre, y su torre sería el elemento que vemos por aquí, la capilla en sí, el altar. Pero además hay un ambón y elementos que nos hacen ver que esto es un templo cristiano. No era solamente una capilla decorativa de este jardín. Y tenía culto. Entonces aquí vemos también a los hermanos haciéndose una foto. Aquí estaba Santa Bernadette. Este sería el púlpito, como veis, esta estructura que sobresale. Entonces, no sé si os llama la atención como las proporciones tan chiquititas que tiene, porque está construido a la medida de los niños. Como ideal de proporción humana se toma la persona de un niño, la altura de un niño. Y también en los escalones, todo tiene que ver con los niños. Pues toda esta gruta que aquí vemos estaba recubierta de musgo, porque como hemos dicho salía agua. Está dedicada a la Virgen de Lourdes, que tenía las 12 estrellas. Y vamos a leer ahora algún detalle de la Virgen que nos recuerda al Apocalipsis. Dice: y vi una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, coronada por 12 estrellas. Esta mujer estaba encinta. Y poquito antes, en el Apocalipsis se dice que tras sonar la última trompeta, aparece el arca de la alianza de Dios y los hombres. Y justo a continuación de decir aparece el arca de la alianza, habla de la Virgen. Y fijaos, está haciendo un paralelismo porque el arca de la alianza, la nueva arca de la alianza es María, que contiene en su interior, que está embarazada, de Cristo. Por lo tanto, la nueva alianza de Dios con los hombres es Jesucristo, que ha puesto su morada en el mundo entre nosotros. Y ha puesto su morada porque ha nacido de María. Y dice: y vi un dragón que la acechaba. Esta mujer da a luz un varón que fue puesto a salvo y ella también fue puesta a salvo en la tierra. Se entabló una gran batalla, San Miguel y los ángeles lucharon contra el dragón, le vencen y le precipitan a la tierra. Y esto es muy interesante porque dice: lanzó el dragón de sus fauces un torrente de agua para ahogar a la mujer, pero la tierra socorrió a la mujer, abrió su boca y absorbió el torrente de las fauces del dragón. Entonces nos encontraríamos una gruta que llueve agua, que deja caer agua, y la creación, la naturaleza, recoge todo ese agua, como dice, para proteger a la Virgen, recoge el agua que cae de las fauces del dragón para que no se ahogue la Virgen, ¿no? Entonces es como una simbología de la mano del Apocalipsis que nos parece ayudar a entender el significado de toda esta arquitectura. Y aquí tenemos un corte para ver la proporción de un niño en relación pues, al banco que está ahí al lado y la gruta de la Virgen. Este es un dibujo de David y Estef Agulló. ¿En qué contexto nos encontramos? Nos encontramos, por un lado, la revolución industrial, que como sabéis,
En Cataluña, en este momento, el avance industrial fue muy potente y esto trajo unas consecuencias como fueron la secularización de la sociedad, que se tenían que marchar de sus pueblos para poder encontrar trabajo en la ciudad, en Barcelona, y el deterioro de las formas de vida tradicionales, el olvido de sus tradiciones, porque el trabajo diario de sol a sol no les permitía poder entender otra cosa que no fuera trabajar. En este mismo momento surge el dogma de la Inmaculada Concepción y la Iglesia va a redactar la encíclica del Rerum Novarum, donde la Iglesia muestra su interés por los problemas sociales del mundo, en 1891. Y también en este momento tienen lugar las apariciones marianas, la de la Salet en el 46 y la de Lourdes en el 58. ¿Cuál es la razón de este jardín? Dice que la razón es restaurar el paraíso de la mano de María, pidiendo la curación de los enfermos para todos aquellos niños y enfermos que están sufriendo. Por lo tanto, esta arquitectura es una súplica, es una petición, también una necesidad de mostrar la belleza a aquellos que más han sufrido y que más están sufriendo. Y dice el Apocalipsis, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. Esa época de sufrimiento ha pasado. Por lo tanto, toda esta construcción se encamina a ser una nueva creación, una recreación. Este jardín representa la esperanza de una nueva creación. Ahora vamos a empezar a hablar de los bancos, que era el último elemento que nos faltaba por decir. Pues delante de ese lago, con la Gruta de la Virgen, se encuentra una plaza con bancos de Entrencadís. Ahí podemos ya ver algunos de ellos. Son similares a los que Gaudí hizo posterior, muy poquito posterior, en el Parque Güell, porque se desarrollarán entre 1913 y 1914. Y estos son de 1912, para que veáis la proximidad en el tiempo. Por lo que es real que esto es un banco de pruebas, es un lugar de ensayo para aprender lo que luego voy a trasladar al Parque Güell. Aquí tenemos un ejemplo de la fotografía de Alice Bagüé, donde podemos ver aquí en Sant Boi cómo es el desarrollo de este banco. Y veremos que hay elementos que van a ser modificados luego en el Parque Güell, porque se ve que se pueden mejorar. Estas fotos que vamos a ver ahora son mías, que yo hice en el Parque Güell, y fijaos el entorno del Parque Güell, de nuevo los elementos de rocalla están ahí. En el Parque Güell el trencadís es mucho más complejo. Aquí en Sant Boi es más básico y espontáneo, porque coincide el empleo de esferas, que ahora vamos a ir viendo. A ver, bueno, aquí no se ven. En ambos y también en el Apocalipsis, en los Beatos aparecen esferas circulares partidas, que luego os las voy a señalar. La arquitectura de este conjunto es en parte descuidada, y cuando hablamos de este conjunto hablamos de Sant Boi de Llobregat, rudimentaria y poco refinada. Pero esto es más por la inexperiencia, porque los que están trabajando son niños, no son expertos ni escultores ni albañiles, que no era voluntad hacerlo así, pero ellos no sabían hacerlo de otra manera. Porque ya hemos visto que en los planos es patente que la arquitectura es de una gran complejidad mecánica y geométrica. Y sabemos que allí en el centro se disponía de talleres donde los enfermos mentales también aprendían el oficio de albañil y participaban en las obras de ampliación y mantenimiento del propio recinto, siempre siguiendo directrices de un proyecto dibujado y dirigido por algún arquitecto anónimo. Y se sabe que los ensimismados y con los que tenían severos problemas sociales de entrar en relación con el otro a través de estos trabajos manuales, entraban en relación con el otro o podían hablar, entrar en un diálogo que de otra manera no se podía hacer. Este trabajo manual les ayudaba terapéuticamente. Aquí tenemos un detalle también en el que se puede ver la fecha, 1912. Todo esto que hoy os estoy enseñando está en proceso de restauración hoy en día. El Parque Güell se construirá entre 1900 y 1914. El banco será solamente en los años 1913-14 y sabemos que en el Parque Güell trabajaron estos, Julià Bardier y José Pardo, eran de Sant Boi de Llobregat y estos trabajaron también allí, seguramente ayudando a estos albañiles del propio centro sanitario. Hay muchas similitudes entre los bancos de Sant Boi y el de Banco Serpentino del Parque Güell, como la utilización del mismo azulejo fragmentado, la misma forma de partir el trencadís. Pero mientras que en el Parque Güell la paleta cromática es enorme, hay muchísimos colores, aquí se restringe a 6 y solamente hay un elemento floral, que luego os los enseñaré.
el trencadís que hay en el banco del Parque Güell se acabó de colocar en 1913. En el banco de Sant Boi los colores nunca se mezclan y los círculos, que ahora vamos a ver, siempre tienen el mismo tamaño. Nosotros vamos aquí en el Parque Güell estos círculos que se van a alternar a lo largo de todo el banco y en nuestro banco también aparecen. A ver, ahí tenemos uno, ahí tenemos otro y están partidos de la misma manera. En el banco de Sant Boi parece el resultado de un conjunto de pruebas donde se ensayaron en los 4 bancos que hay, cada uno de las cuales, distintas soluciones, hasta 4 soluciones distintas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Aquí vemos unos elementos ovalados que están en el asiento. Cuando te sientas, te chocas contra ellos, porque el banco del Parque Güell tiene una inclinación, de forma que si llueve, el agua quedaría retenida en la parte de atrás, tú nunca te mojarías porque te quedarías sentado delante y esto te protege y se desagua por esos agujeros. Bueno, pues en el Parque de Sant Boi lo que tiene hecho es el canalón por dentro del banco, no está hecho por detrás. Por lo tanto, él ya sabe, ya tiene claro que quiere hacer una forma de desagüe, pero todavía no tiene claro dónde ubicarlo. Está todavía en pruebas. Y aquí no aparece todavía el elemento curvo que luego veremos aquí en el banco del Parque Güell. ¿Veis este elemento curvo? Pues en el otro banco no aparecía. Y aquí os he traído un detalle porque me gusta mucho ver que ya esta foto la hice yo y se ve la Sagrada Familia ahí, que todavía no tenía ni la Torre de la Virgen ni nada, pero se ve el Mediterráneo. Es una vista preciosa del horizonte. Y esos círculos que veíamos en los bancos también los utiliza Jujol, también los emplea Gaudí en la fachada de la Casa Calvet. ¿Vale? Aquí os he señalado uno, pero está toda la fachada jalonada de esos círculos que ayudan a enlazar distintos colores. Ahí vuelvo a enseñaros los círculos para que veáis un poco la relación. Y ahí el único detalle floral que aparece en Sant Boi de Llobregat es este y tiene cierta relación con el elemento floral del banco del Parque Güell. En esta imagen vamos a intentar ver qué ha pasado con este jardín, porque a lo largo del tiempo se ha ido olvidando, se ha ido deteriorando, qué ha pasado con él hasta llegar al día de hoy. Pues sabemos que en los años 80 los enfermos cuando salían lo utilizaban como lugar de escondite, entonces esto no ayudaba para tener controlados a los enfermos. Y también en un momento determinado se utilizó como zoo. Entonces en esta postal de la época me interesa sobre todo esto donde se ve pues que ahí hay personas en el puente, se podía subir todavía, era un lugar útil, empleado, se trabajaba, se jugaba, estaba en él, en el hospital. Hoy en día, ¿cómo está el hospital? Es uno de los hospitales más importantes. Con los años se ha ido deteriorando, algunos elementos, como hemos visto, se han destruido, otros se han olvidado y se han pasado de moda, como todo. El estilo de Gaudí no todo el mundo le ha llamado la atención y le ha gustado. Y si alguno ha reconocido que era obra de Gaudí, a lo mejor ha dicho, pero ese estilo no va conmigo. Entonces se ha ido olvidando, se ha quedado atrás. A pocos kilómetros sí que sabemos que estas formas que hemos visto que aquí se comienzan a emplear, sí que se materializan en el Templo de la Sagrada Familia y en el Parque Güell. Tanto la Fundación Gloria Soler como la tesis de David Agulló lo que pretenden es la ocasión de no olvidar y de aprender cosas que por el paso del tiempo y distintas circunstancias se han ido olvidando. Y por eso en marzo del 2002 se inició la restauración de todo este espacio. Y queda a vuestra disposición para cualquier pregunta y